muchas gracias por cedernos su espacio y su tiempo para poder hablar sobre el Ejército del Aire de España y poder demostrar un poco a la sociedad y acercarle el tema del Ejército del Aire, que en un momento que a lo mejor no se conoce tanto y se quiere conocer, teniendo en cuenta que estamos en un conflicto con Rusia de esa parte de Europa. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por pensar en nosotros para que de alguna manera nos podamos abrir y os podamos contar un poquito pues cosas nuestras, cómo trabajamos y que sea de alguna manera difusión pública y que la gente nos conozca sobre todo eso. Ese es nuestro objetivo, muchas gracias. Pues un poco, lo primero de todo, ¿cómo se prepara el Ejército del Aire para cumplir con sus misiones en el exterior? Bueno, el Ejército del Aire se prepara de dos maneras. Por un lado tiene su día a día, en el cual pues nuestras tripulaciones llevan unos planes de adiestramiento y unos planes de instrucción que siempre van enfocados a un posible conflicto o a un tipo de defensa, ¿no? De hecho, el Ejército del Aire tiene el Mando Operativo Aeroespacial, que está H24 permanentemente haciendo la misión permanente del Ejército del Aire y una de las Fuerzas Armadas, que es la defensa del espacio aéreo español. Y en ese sentido, pues estamos permanentemente preparándonos para cumplir con esa misión de defensa aérea. Dentro de los planes de instrucción de todas nuestras tripulaciones, no solo gente de vuelo, sino también tenemos planes de instrucción para los que no vuelan, pues es un compendio de actividades que lo que hacen es que te forman y te preparan para luego poder afrontar el caso de un conflicto, como es este caso. Esa es la parte del día a día. Luego, específicamente, cuando nosotros vamos a mandar un destacamento fuera, en este caso tenemos varios en el exterior, tenemos los que hacen policía aérea en el Báltico, también tenemos algún destacamento aéreo en África apoyando a los franceses, tenemos destacamentos que no son aéreos, pero que son de tropas en tierra, y todos estos lo que hacen es que antes de ir a desplegar hacen un predespliegue, un adiestramiento predespliegue, ¿no? Que incluye varias actividades y ya van más enfocadas al tipo de misión que van a tener en esa operación concreta. Hace escasos meses también conocíamos la noticia de que se habían desplegado 8 cazas F-18 hacia Rumanía y Bulgaria, en operaciones que están obviamente marcadas en este contexto de la OTAN. ¿Cuál es el objetivo de este despliegue? Bueno, el objetivo del despliegue tiene dos objetivos. Anterior o pre-guerra de Ucrania, el objetivo era mantener apoyo a países, sobre todo países bálticos, que no tienen fuerza aérea o no la tienen de la entidad suficiente, y eran misiones para hacer air policing, igual que se hacen misiones de policía aérea, lo que antes te he explicado de la defensa aérea del territorio nacional en toda la zona de la OTAN. Pues en aquellos países donde no tienen medios aéreos, pues se les apoyaba con estos medios. A raíz de la guerra de Ucrania, además de esta postura de air policing en esos países, lo que se ha hecho es incrementar la presencia de medios aéreos de todos los países de la OTAN para implementar lo que llama la OTAN DDA, o sea, el Defense, Deterrence and Assurance del territorio de la OTAN, que prácticamente, pues como sabéis, es toda la parte europea y la parte atlántica del norte. Entonces, el objetivo ahora es no solo continuar con las misiones de policía aérea, sino además tener una postura de disuasión ante la amenaza que constituye Rusia en este caso. Hablando precisamente de este tema, sabemos que los cazas españoles sí que continúan operando como policía aérea. Dentro de este contexto, ¿qué imagen se tiene de los militares españoles cuando se despliegan en el exterior en este tipo de misiones? Bueno, la imagen es excelente. O sea, nosotros llevamos marca España a estos países y la verdad es que cada vez que vamos nos reciben con los brazos abiertos. De hecho, están siempre deseando que nuestra gente vaya allí, se despliegue, les apoye. La gente, bueno, normalmente lo que hacemos es integrarnos con la población civil, porque no nos metemos dentro de las bases, vamos a hoteles dentro de las ciudades que están cercanas a la zona del destacamento, se convive un poco con la ciudadanía, y la verdad es que la imagen es muy buena, muy buena. Yo personalmente he estado visitando algunos de los destacamentos y lo que nos transmiten normalmente esos militares, que son con los que nos entrevistamos, es que están deseando que vayamos, que les apoyemos, que les ayudemos. Y la verdad es que la bandera de España la paseamos por ahí y la paseamos con orgullo. Muy bien. Dentro de este contexto, esta invasión que hemos comentado antes de
de Rusia, o sea, a Ucrania por parte de Rusia, ha incrementado el gasto en defensa en un modo exponencial en todos los países que forman parte de la OTAN. Dentro de esta situación, ¿qué necesidades habría dentro del Ejército del Aire? Bueno, la verdad es que el Ejército del Aire tiene muchas necesidades. Al parecer, bueno, o pudiera parecer que solo tenemos necesidades en el área de material, pero también las tenemos en el área de personal. No se trata de tener más material o mejor material, sino de tener el personal necesario para poderlo operar y mantener. Y ese es un área que el Ejército del Aire, de alguna manera, es relativamente crítica, ¿no? Pero bueno, no me voy a centrar en esa porque creo que lo más interesante es la parte del área de material. De cara al... es una cosa que ya llevamos identificando hace tiempo porque, bueno, por otros motivos los presupuestos de defensa se vieron recortados durante muchos años. Entonces no pudo haber muchas inversiones, no se pudo dedicar sobre todo a inversiones en infraestructuras dentro del propio territorio para poder mantener las bases, para poder mantener las instalaciones que usa el Ejército del Aire. Pues las bases aéreas no son fáciles de mantener, o sea, las pistas hay que tenerlas en condiciones, las ayudas a la navegación. Entonces, en esa parte también, personal, infraestructuras dentro de las bases, y luego en la parte de material, bueno, pues tenemos carencias, por ejemplo, en la reposición de armamento. Esa es una carencia evidente, pues porque al no tener créditos suficientes para reponer el armamento hay que usarlo, porque si no caduca, y si caduca lo tienes que desmilitarizar, lo cual te cuesta dinero. Entonces el armamento todos los años hay que ir usándolo, y entonces ese armamento hay que ir reponiéndolo, y hay que reponiéndolo en los stocks necesarios para poder afrontar una crisis. Ahora, con estas nuevas inyecciones económicas, pues somos conscientes de que se está impulsando mucho la reposición de armamento. Y luego, en cuanto al material, bueno, no nos podemos quejar, o sea, de alguna manera tenemos el Eurofighter, estoy hablando de material aéreo. Se ha invertido ahora, de hecho, para nuevos Eurofighters, ¿no? La base de Canarias. Ahora se ha invertido en nuevos Eurofighter que ya están autorizados para poder sustituir los F-18, los primeros F-18 que se vayan dando de baja, que en principio son los F-18 que hay en Canarias. Entonces, pues bueno, se ha hecho una inversión ahí fuerte, se ha hecho una inversión también en instrucción con la Pilatus, que se ha adquirido para la Academia General del Aire, para la formación inicial de los pilotos, y en ese aspecto pues no nos podemos quejar. Pero bueno, siempre hay un pero en estos casos. O sea, quiero decir, el material sigue quedándose obsoleto y nosotros no podemos pensar en lo que se nos va a quedar obsoleto mañana. O sea, el plan tiene que ser a 15, 20 años vista, porque la adquisición de un avión no se hace de un día para otro, y sobre todo cuando no es una adquisición de un avión ya diseñado, sino que es el diseño y fabricación de un avión nuevo. Claro. Eso lleva 20, 25 años. Sí. En ese contexto, pues bueno, tenemos que ir pensando ya que en la parte de aviones de combate, pues tenemos los F-18, no solo los de Canarias, que ya se está planteando eso, sino los F-18 que tenemos ahora en Zaragoza y en la península, pues son aviones que dentro de 7, 8 años empezará su proceso de baja y hay que pensar ya en su sustitución. De hecho, ¿cuántos años tienen estos F-18? Bueno, los F-18 que están ahora ubicados en Torrejón y en Zaragoza son de fabricación del año 1985. Nosotros los empezamos a recibir a partir del 86, o sea que estamos hablando prácticamente de 40 años, largos, casi, prácticamente 40 años. Sí, ¿no? sí. ¿Qué supone eso para un avión? Bueno, los aviones ya sabes que normalmente mueren por célula, pero además llega un momento que el avión ya no le puedes incorporar las últimas tecnologías. Lo vas actualizando a lo largo de su ciclo de vida, pero llega un momento que hay tecnologías de punta que ya no son capaces de absorber ese avión, y en muchos casos no solo no son capaces, sino que no te merece la pena invertir en esa tecnología para un avión que por célula se te va a morir en un corto plazo de tiempo. Y entonces, pues bueno, en ese sentido el F-18 sí ha sufrido muchas actualizaciones muy buenas, pero ya está en un proceso en el cual casi no merece la pena mucho más invertir, sino empezar en su reemplazo. ¿Y cuáles serían estos candidatos a poder reemplazarlo? Bien, bueno, candidatos a día de hoy es industria nacional. O sea, estamos pensando en el Eurofighter
y entonces sería, porque viene de industria nacional, hay que invertir en industria nacional y industria europea, evidentemente. De todas maneras, no podemos obviar que para cualquier fuerza aérea depender de un solo material es un riesgo, porque ese material, si en un momento determinado por algún fallo mecánico eso te lo dejan en tierra, que a veces sucede, ¿no? Que una flota se te tiene que quedar en tierra. Pasó, por ejemplo, en la vida civil con el famoso avión este de McDonnell, Sí, sí, que hubo que groundear toda la flota porque apareció un problema y esos aviones se dijo que no podían volar, ¿no? Nosotros sí, alguna vez hemos tenido algún boletín del fabricante diciendo que no se puede volar el avión hasta que se solucione un determinado problema. Claro, tú no te puedes quedar, cuando estás haciendo una misión permanente H-24, no te puedes quedar sin la flota operativa, aunque sea solo por 2 días. Entonces, claro, normalmente todas las fuerzas aéreas tienden a tener 2 tipos de material distintos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el Ejército del Aire siempre ha apostado por tener 2 tipos de aviones de combate distintos, de 2 fabricantes distintos, ¿vale? En este caso, por un lado ya tenemos el Eurofighter y por otro, pues habría que explorar otras opciones que se han barajado ya, se han tenido sobre la mesa y bueno, pues por distintos condicionantes aún no se han podido implementar, pero siempre buscaríamos un avión de última generación que ya estuviera fabricado. En el mercado hay varios, incluidos el F-35, pero en este momento la primera opción española para sustituir los primeros F-18 se está barajando más Eurofighter de una versión más actualizada, más modernizada, que es lo que estamos planeando, y en un futuro próximo pues se llevaría al objetivo de capacidades militares para que el gobierno lo aprobase. Pero es justamente lo que usted dice, que apostar todo a lo mejor a una misma aeronave es un poco arriesgado. Es un riesgo que se puede asumir, pero que hay que asumirlo, claro. Y que hay que estar dispuesto, ¿no? Y hay que estar dispuesto, por supuesto. Y todo esto, claro, en un momento en el que Europa ha sido agitada por un conflicto que no se esperaba. Ya llevamos, este febrero cumpliremos un año desde que Rusia inició esa invasión en Ucrania, que ha supuesto un giro en todos los sentidos, porque bueno, la OTAN ha decidido invertir más presupuestos en defensa, los países se han alineado y se han puesto de acuerdo para llevar a cabo este fin. Ahora mismo hemos visto como en un principio de la invasión Rusia sí que llevó a cabo una estrategia aérea en el que intentó imponerse sobre Ucrania, pero no lo consiguió. ¿Qué ha ocurrido para que Rusia no se haya impuesto, a pesar de que tiene un mayor número de aeronaves militares? Bueno, es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque aún se están analizando las lecciones aprendidas de esto. De invasión, evidentemente, todos pensábamos que la Fuerza Aérea Rusa se iba a imponer en 2 o 3 días. Creemos también que hasta los rusos lo pensaban y ellos han sido los primeros sorprendidos, nosotros también. Motivos, ya te digo, se están ahora analizando en muchos foros de inteligencia cuáles han sido realmente. Probablemente el motivo principal no lo sepamos hasta que se acabe la guerra y alguien de la parte rusa o algo diga algo. Pero bueno, se barajan varias opciones. Una de ellas es que, bueno, pues los rusos han utilizado unas tácticas que hoy en día ya no se usan, muy antiguas, o una estrategia muy antigua de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en el cual la aviación se dedicaba mucho a apoyar a las fuerzas terrestres, ¿no? Que por un lado hay que hacerlo, pero por otro lado, antes de iniciar una ofensiva terrestre en el cual demandes mucho apoyo de la Fuerza Aérea para apoyar a esa ofensiva terrestre, pues tienes que conseguir un grado de superioridad aérea que nunca han llegado a alcanzar. Los ucranianos también sabemos que lo han hecho bien, han sabido mover su sistema de defensa aérea adecuadamente y han conseguido bajas en la aviación rusa que ni los rusos esperaban que hubiera. Entonces, claro, hablando como hemos hablado antes del riesgo, yo pienso, esto es una cosa ya más de mi cosecha, que no valoraron el riesgo y se encontraron con un nivel de pérdidas no deseado ni esperado, y entonces por ahí no han sido nunca capaces de conseguir esa superioridad aérea
que les diera una ventaja sustancial para poder progresar en sus operaciones terrestres. Y desde el Ejército del Aire, desde aquí de España, ¿vosotros habéis sentido algún cambio a la hora de realizar las operaciones que tenéis ya enmarcadas de por sí en la OTAN? ¿Habéis tenido que tener otra estrategia? ¿Habéis tenido que cumplir otros objetivos diferentes a los que ya cumplíais antes de la invasión? Sí, bueno, lo he explicado al principio. Antes de la invasión, la OTAN hacía air policing. Sí, que es lo de policía aérea de fronteras. Policing, que eran unas misiones muy concretas y que te requerían menos aviones, y además, pues bueno, lo que se hacía era vigilar un poco la zona del mar Báltico, del mar Báltico, de los países bálticos y del mar del norte, pues por vuelos que hacían los rusos por la zona aquella, y bueno, pues un poquito la vigilancia, ¿no?, en la zona aquella. Ahora, claro, se ha pasado a una estrategia distinta en la que esa policía aérea se ha visto incrementada en misiones más de presencia, más de presencia de disuasión, y entonces pues no solo hay más medios dedicados, porque se han aumentado los despliegues, sino que se ha aumentado mucho la actividad aérea en la zona. O sea, a diario hay misiones que no son de air policing, que consisten en misiones incluso de adiestramiento para hacer una especie de show of force que decimos, y que de alguna manera demostrar que estamos dispuestos a defender el territorio de la OTAN, y que pues bueno, y a dar a conocer a la parte contraria de que no estamos de acuerdo con esa invasión que se ha producido en Ucrania, y que estamos dispuestos a apoyarles en todo lo posible. Pero bueno, básicamente el enfoque principal es asegurar los países de la OTAN. De hecho, hace escasos días también conocíamos que España va a enviar los Leopard ahora a Ucrania, y Ucrania, debido a este despliegue que está viendo cada vez mayor, está ahora demandando los F-16. Que los países miembros de la OTAN puedan enviar F-16, y los Países Bajos han sido los primeros que han dicho que podrían hacerlo. Todavía no hay nada sobre la mesa estipulado como tal oficial, pero bueno, es un paso a favor. ¿Qué supondría enviar los F-16 a Ucrania? Bueno, ahí hay dos aspectos bastante distintos. Evidentemente, el aspecto operativo, enviar F-16, eso significaría pues equilibrar mucho más la balanza en la parte aérea frente a la aviación rusa por parte de Ucrania. Eso es evidente, ¿no? O sea, el F-16 es un avión que tiene unas capacidades fantásticas, y que con el armamento que pueda aportar, pues de alguna manera equilibraría y le daría un plus a la Fuerza Aérea Ucraniana para poder contrarrestar algunos de los ataques rusos que vienen por parte de su aviación. Por otro lado, está la parte del manejo del avión, ¿no? O sea, formar a un piloto para que vuele el avión no se hace en 2 días, o sea que sería una cosa a medio plazo. No estoy diciendo años, pero probablemente pues tardarían varios meses en tener pilotos. Ya no se trata de saber volar la plataforma, sino tener la experiencia necesaria para poderte enfrentar con esa plataforma en un combate con Rusia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros pilotos tienen un proceso de formación que incluye varios años, ¿no? Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a una plataforma similar al F-16, como el F-18, ya han pasado por una formación básica en la academia. Los pilotos ucranianos también, ¿no? Pero cuando llegan a la plataforma en sí, la formación en esa plataforma, para nosotros, en un piloto que ya se ha formado en la academia, que ya se ha formado en la escuela de Talavera, cuando van a formarse en el F-18, tardan entre 6 y 10 meses en salir como piloto, digamos, para el público novato. Piloto novato. Un piloto experto tardaría entre 2 y 3 años en decir: estoy combat ready, tengo todas las capacidades, el conocimiento y la experiencia en el avión para poderme ir a la guerra. Estamos hablando en este caso de que es un casus belli, o sea, ya están en conflicto, y entonces evidentemente en cuanto los pilotos estuviesen formados en el manejo del avión, pues los ucranianos los iban a montar.
Ese por un lado es el manejo del avión por parte del piloto, pero luego está el mantenimiento. Ya. O sea, el avión lleva por detrás unas necesidades de mantenimiento asociadas que tendrían que asumir, entiendo que tendrían que asumir también los mecánicos de la Fuerza Aérea Ucraniana. Y ese costes proceso también lleva un proceso de formación, ya. de enseñanza y de experiencia en el mantenimiento del avión. Un plus sí, pero no de hoy para mañana. Pero no inmediato, o sea que no de hoy para si mañana. nos ponemos en esa situación, imagínese que mañana despliegan F-16, pues Sí. obviamente no estarían en el combate hasta pasado una buena Correcto. temporada. Yo podría tirarme un poco a la piscina, no me gusta tirarme a la piscina, pero yo podría aventurar que no en menos, si es por ellos solos, no en menos de 4 a 6 meses, de un plazo de 4 a 6 meses, estarían disponibles para poder afrontar algo con un nivel de Preparado. eficacia mediano. ¿Y qué hemos aprendido de esta invasión a nivel en el ejército del aire? ¿Qué se ha aprendido en esta misión? En esta invasión, ¿qué hemos podido aprender? Porque hemos visto que sí que a raíz de que Rusia nos ha podido imponer a nivel aéreo, se ha llevado a cabo muchos ataques tierra a tierra, se han empleado misiles, se han empleado más artillería. ¿Qué hemos aprendido de esto a nivel del ejército del aire en una invasión en el siglo XXI que ha ocurrido ahora? Bueno, nosotros, así las enseñanzas a nivel ejército del aire aún no están de alguna manera analizadas, está en un proceso de análisis. Yo pienso que una de las principales enseñanzas es que tenemos que estar preparados ante cualquier cosa. Ya no solo el ejército del aire, sino las fuerzas armadas tienen que estar permanentemente preparadas porque nunca sabes lo que va a pasar. Y eso es lo que más hemos aprendido a lo el mejor, mundo ¿no? está muy inestable y nunca sabes a qué te tienes que enfrentar o qué te puede suceder en un momento determinado. O sea, yo creo que una de las enseñanzas principales es estar preparado. Yo creo que en ese sentido estar preparado no solo en el sentido del adiestramiento, sino tener los medios necesarios para poder estar preparado, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues este gobierno lo ha visto claro y ha hecho ese aumento en el presupuesto de defensa para poder dotarnos de los medios para poder estar preparados, ¿no? ante una circunstancia como esta, que no nos puede afectar solo a nosotros. Tenemos que tener en cuenta que esto es un mundo globalizado, que nosotros pertenecemos a una serie de organizaciones internacionales, tenemos una serie de compromisos y esos compromisos nos exigen estar preparados y que cuando alguien nos pide ayuda podamos reaccionar y podamos prestar esa ayuda, ¿no? En ese sentido yo creo que esa es una de las lecciones aprendidas, estar preparado. En la parte aérea, bueno, pues hemos visto que muchas de las cosas que pensábamos que los rusos tenían muy buenas no lo son tanto. El empleo de esos misiles que hemos hablado, pues que no son misiles que hayan tenido esa efectividad que parecía que tenían por diversos motivos, pero vamos, un misil hoy en día, cuando tú utilizas un armamento, lo utilizas para abatir un objetivo militar. O sea, ni se te ocurre contra objetivos civiles. Y hemos visto qué es lo que está ocurriendo, voluntaria o involuntariamente. Pero tú no puedes aceptar eso ni siquiera involuntariamente. O sea, nosotros tenemos unos procedimientos y unas reglas de enganche muy específicas y nunca te arriesgas a que tirando una bomba o lanzando un misil le puedas dar a una población civil. Los daños colaterales los evitamos al máximo. Pero en este caso con los rusos no está sucediendo. O sea, ellos están tirando misiles, no sabemos si los quieren tirar a instalaciones militares y les fallan y les dan a las civiles o están tirando por tirar y a cargarse todo lo que puedan. En ese caso, bueno, pues probablemente esa precisión de ese armamento ruso, pues nos hemos dado cuenta que no es tanta, igual que nos hemos dado cuenta que la Fuerza Aérea Rusa no ha sido tan eficaz como parecía que lo iba a ser. Y por la parte aérea, bueno, nos hemos dado cuenta también de que la voluntad del pueblo ucraniano ha sido muy, muy, muy fuerte y que su fuerza aérea es bastante buena. Que ha sabido poder hacer frente, al menos a resistir, cuanto menos, ¿no? Sí. Sobre todo su sistema de defensa aéreo. Ya. Recuperando el tema de esas necesidades por parte del ejército del aire, ahora mismo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que han invertido en las aeronaves de los pilotos para esta enseñanza de los futuros pilotos militares,
¿Qué le diría a usted, cómo animaría a la juventud a que pueda estudiar, pueda alistarse al ejército en el Ejército del Aire y pueda estudiar en la Academia General de San Javier? Bueno, yo... Teniendo en cuenta que también se necesita este personal, como hemos Claro, comentado. claro, yo les diría, bueno, que es una, digamos que el ser piloto y, bueno, que va a la Academia General del Aire no va solo con el objetivo de ser piloto, hay gente que tiene otras especialidades misiones, y otras misiones, pero que, bueno, que el Ejército del Aire yo creo que, y voy a apuntillar más, Ejército del Aire y del Espacio, sí. porque ya somos Ejército del Aire y del Espacio, bueno, que es una profesión apasionante, con futuro, el tema espacial está ahí, yo creo que a todo el mundo nos encanta mirar al cielo y pensar que estaríamos volando por el espacio y que ese es el futuro. Y el futuro del Ejército del Aire y del Espacio está ahí, está en el espacio, en desarrollar sus sistemas de armas, en tener mejores. Y bueno, pues todo el mundo, tirándome un poco a la parte civil, todo el mundo ha visto Top Gun y yo creo que a cualquier joven le atrae el subirse a un avión de estos y evolucionar con ellos y sobre todo prepararse para lo que no queremos que suceda, que es tener que emplear las Fuerzas Armadas porque nos obligan a ello, ¿no? De hecho, hablando justamente del espacio, estamos en un momento en el que se está militarizando también el espacio. Sí, en ese sentido, ¿no? Sí, estamos conquistando también y dominando el espacio. Correcto. Hablando del espacio, bueno, nosotros ya tenemos un pequeño núcleo espacial. De hecho, aquí al lado está el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial y en este momento a mí todos los días me dan briefings. Los del Centro de Vigilancia Espacial me dan un briefing sobre qué estamos haciendo en el tema del espacio. Nosotros, porque prestamos, digamos, de alguna manera algún tipo de servicios a no solo a otros mandos espaciales o otras fuerzas espaciales, sino también en la parte del Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, con las reentradas de los cohetes que reentran, pues aquí se hace el seguimiento y si hubiera alguna afectación a nuestro espacio aéreo o a nuestro territorio, pues desde aquí se dan las alarmas necesarias, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me dan un briefing todos los días de eso, ¿no? Y en este sentido de la militarización es curioso porque ya llevamos ya vienen varios briefings diciéndome que tanto los rusos como los chinos están haciendo maniobras en el espacio. O sea, maniobras de alguna manera que evidentemente son maniobras que están hechas de cara a una cosa militar, ¿no? Porque utilizan sus satélites para aproximarse a otros satélites. O sea, tú pones un satélite en el espacio, que es un satélite de comunicaciones, un satélite civil, no un satélite militar, que tiene su órbita y siempre está en esa órbita, a menos que se le acabe el combustible y ya salga de la órbita, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no se espera que haya movimientos fuera de las órbitas de otros satélites, ¿no? Pero en el caso de los rusos y de los chinos ya me han dado un par de briefings en los cuales me han dicho, mi general, ha habido un satélite chino, concretamente el de hoy era un satélite chino que estaba ya prácticamente en su final de vida, entonces lo han sacado de su órbita y lo han aproximado a otro satélite chino, ¿vale? En este caso ha sido chino, pero es una manera de demostrar que tiene una capacidad de operar también en el espacio. De operar también en el espacio y que se podrían acercar a cualquier otro satélite civil o militar a interferirle o a impedir que haga su trabajo. Hay que tener en cuenta que hay un protocolo establecido en el espacio por el cual si dos satélites se aproximan a una distancia inferior a 40 kilómetros, pues el satélite al que se le están aproximando debería tomar la decisión de si sacarlo de la órbita o no para evitar una posible colisión, ¿vale? Quitar un satélite de órbita le exige combustible, claro, y eso le reduce la vida útil de ese satélite porque pierde combustible. O sea, se está viendo que ya hay algún tipo de operaciones en el espacio que son militares, ¿vale? O que son de carácter militar. Y eso es lo que inicialmente el espacio debería estar desmilitarizado, pero desgraciadamente no es así. No, se ven ya que no es así. O sea, cada vez estamos como haciendo una carrera hacia la militarización, sí, ¿no? En vez de digamos que de alguna manera lo que se hace en el espacio aéreo se está transponiendo
Ahora, a la parte exterior del espacio exterior. Y esperemos pues que no vaya más, pero si no, pues bueno, habrá yo tendré que, o sea, los países tendrán que proteger sus activos espaciales y la única manera de protegerlos es como proteges tus activos en la esfera terrestre, también, ¿no? Pues también en la esfera espacial. Pues y ahora mismo, y de cara a este 2023 que acaba de comenzar, ya a modo de concluir, ¿cuáles son las prioridades ahora mismo del Ejército del Aire y qué desafíos y retos hay para este año? Del Ejército del Aire y del Espacio. ¿Qué desafíos y retos hay? Bueno, las prioridades del Ejército del Aire vienen reflejadas en nuestro plan de acción que están dadas por el GEMA. Hay muchas en prioridad. Una de las primeras, evidentemente, es el personal. Y es hacer acopio del personal necesario. El problema de hacer acopio es que tú no puedes, el Ejército del Aire necesita de unas 5.000 personas más, pero tú no puedes de un día para otro decir ahora ya tengo 5.000 más, porque los tienes que formar, eso lleva un periodo de tiempo y entonces 5 años, ¿no? Cuanto antes lo empieces, antes lo tendrás, y si se demora, pues los tendrás más tarde. Entonces el proceso de formación de 5.000 tienes que empezar a formar, a lo mejor las academias son capaces de absorber, pues a lo mejor en la Academia del Aire 30 40 oficiales más, la de suboficiales pues a lo mejor son 100, 150 al año, claro, hasta que consigues todos los 5.000 que te hacen falta, que es un pues periodo de tiempo entonces van a pasar varios años y cuanto antes se empiece, evidentemente. Yo creo que esa es una de las prioridades. La segunda prioridad pues es el sistema de enseñanza para poder de alguna manera dotarse de los sistemas de enseñanza necesarios para poder formar a toda esa cantidad de personal que tenemos. Y luego la otra prioridad viene pues en el tema del personal, evidentemente. El tema perdón, he dicho el tema del personal, que era otro. El tema del material, poder reponer las capacidades que se han perdido. Nosotros ahora recientemente hemos perdido la capacidad de avión de patrulla marítima, pero ese es uno de los objetivos, es reponer la capacidad de patrulla marítima. De los Harrier estamos hablando. No, de la patrulla marítima los P3. Vale, sí. O sea, nosotros teníamos una unidad dotada de avión P3, pero en diciembre ya el último avión que teníamos se dio de baja. Sí, que es verdad que hicisteis una inauguración, una despedida oficial del P3. Correcto. Luego está los pocos aviones que tenemos de vigilancia marítima, también están sobre una plataforma ya antigua, vieja, que está dando problemas. Entonces esa es otra de las prioridades del Ejército del Aire, es recuperar la capacidad de patrulla marítima y de vigilancia marítima. Estamos también en los procesos de obtener lo que se llaman aviones no tripulados. Estamos con el MALE, lo que son drones. Ahora tenemos el Predator y ya estamos en el proceso de adquisición del Euromale, que se incrementará con mucho las capacidades de reconocimiento y de inteligencia de las Fuerzas Armadas en general. Esa es otra de las prioridades. Y luego, pues de cara a la aviación de transporte, pues también estamos pensando en el desarrollo y el diseño de un nuevo avión de capacidad media que esté a caballo entre lo que tenemos con el T-21 y lo que tenemos con el A400. O sea, la sustitución del C-130 por el A400 ha sido muy buena, pero el A400 está muy por encima de lo que era el Hércules. Y el T-21 estaba un poco por debajo de lo que es el Hércules. Necesitamos un tramo intermedio. Un intermedio entre los intermedio, dos. correcto. Se está ya en conversaciones con Francia también, porque ellos también están muy interesados en el desarrollo de este avión, que probablemente sería industria nacional a través de Airbus. Ese es otro de los objetivos principales de conseguir. Y luego, bueno, pues iniciar la sustitución de los F-18, no de los canarios que ya se ha iniciado, sino de los F-18 de Zaragoza y de Torrejón. Pues muchísimas gracias, Teniente General, por atendernos. Pues nada, Alba, gracias a ti por interesarte, por venir aquí, y ya sabes que tenemos las puertas abiertas, que tienes más mandos en el Ejército del Aire y más gente que te puede dar su versión y su opinión sobre lo que hacemos en el Ejército del Aire y cómo lo hacemos. Estaré por aquí. Muchas gracias. Gracias.